Bien, continuamos entonces la segunda parte del tema que llevamos de la predestinación. En Gálatas, el capítulo 6, el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire que la Biblia no está diciendo que cada persona nace y ya no puede cambiar las cosas. Aquí está hablando de una siembra. Cada uno recibe lo que siembra, cada uno recoge o cosecha lo que siembra. Así que todo depende de la actitud que tú tomes, de lo que hagas. A eso se refiere el apóstol, a esta siembra. También en la primera carta de Timoteo o de Pablo a Timoteo, si miramos el capítulo 2, el verso 4, dice la Biblia: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios quiere que la gente se salve. Dios es paciente. Y dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si miramos también la Biblia, lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Volvemos a la carta a los Efesios entonces y miramos el capítulo 1, el verso 4, que ese fue el pasaje que leí en la primera parte sobre este tema. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces no es que está diciendo que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió a quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Eso no es lo que está diciendo. Nos escogió en Él, en Cristo. Es decir, cuando Dios creó al ser humano, hermanos y amigos, Dios conoce todo. Para Dios no existe el futuro. El futuro existe para nosotros. Dios lo conoce todo. Así que Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que el hombre y la mujer iban a caer en ese estado. Y fíjese cómo es Dios de bueno. Desde antes de crear al hombre, ya Dios había creado el plan de salvación. A eso se está refiriendo. Entonces, la predestinación dice: en Cristo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios escogió, porque si usted mira en la carta a los Gálatas, el capítulo 4, el verso 4, dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, lo que Dios predeterminó o ya tenía destinado desde antes de la fundación del mundo, era que se iba a manifestar en carne. Y manifestado en carne, iba a morir en la cruz. Y manifestado en carne, iba a resucitar. ¿Para salvar a quién? A todos los que creyeran en Él, a todos los que creyeran en el Evangelio. Entonces, esa predestinación, el apóstol está diciendo: en Cristo. Es decir, es como si tenemos una salida y el medio de transporte ya está contratado. Está la hora y el día. Y se dice: todo el que llegue a esa hora y ese día, subirá ese transporte e irá al lugar que se tiene deseado. Entonces, lo que está ahí destinado, lo que está predestinado, es el medio de transporte.
Pero ¿quiénes se montan allí? Los que crean, los que quieran. Entonces lo que estaba predeterminado o predestinado era la manifestación de Dios en carne, el plan de salvación. ¿Quiénes se salvan? Los que crean al sacrificio de Cristo. Pero no es una predestinación a las personas, sino al tiempo. Dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Entonces, amados hermanos y amigos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de recibir el Evangelio. Dios quiere que usted se salve. Es más, mire, la Biblia dice, el Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación de las cosas. Ya el Cordero había sido inmolado. Pero nosotros sabemos que ese Cordero fue inmolado, fue en Jerusalén. Y mucho tiempo después de la creación del mundo o de la creación de las cosas. Pero la Biblia dice desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque antes de Dios crear todas las cosas, crear al ser humano, ya él sabía que iba a pecar. Y Dios tenía el plan de salvación, de manifestarse en carne para morir en la cruz del Calvario. Por eso dice desde antes de la fundación del mundo. Bien, gracias al Señor. Esperamos que estas palabras sean de bendición para los oyentes. Dios les bendiga.